Bueno, muy buenos días. Buenas tardes con todos. Espero que hayan podido tener un descanso este fin de semana y que estén listos para nuestra clase y esta nueva semana, ¿no? Entonces vamos a continuar con las presentaciones. Recuerden que ahora pues la probabilidad de que usted salga 2 veces es cada vez un poquito más, diría, que probable. Y vamos a ver quiénes son las personas que nos van a ayudar el día de hoy. Diego Toscano, creo que ya llegó, ¿no? Sí. Mateo tiene un problema que me comentó, así que ya me mandó pues un certificado, así que él por esta vez tiene pase libre en la presentación. Ayrton. Ayrton. Ok. Vamos a ver. Siguiente. Luis Hernández. Luis Hernández, es el chico que participó ayer, la otra vez, ¿no? La última vez, ¿no? Hola. Luis, por cierto, está listo. Y Micael. Ok, entonces esas van a ser las personas, repito, es Diego Toscano, Luis Hernández, Ayrton Carpio y Micaela Bardelini. ¿Listo? Entonces, cuando estén listos, por favor, pueden compartir. Iván Gutiérrez. Ok, entonces, ¿quién está presentando? Ya, bien. Ok, Diego. Entonces, bueno, vamos a hacer una... está por acá. Ok, entonces resulta que el día de hoy vamos a hablar acerca de superestructura. Ya empezamos a mirar los temas concernientes al diseño de superestructura. Y específicamente vamos a empezar con la norma. Recuerden, ¿no? La norma es súper importante, ya todo el mundo la debería haber tenido por lo menos descargada. Y es una herramienta que nos va a ayudar
a establecer algunas cosas dentro del análisis y diseño del puente, ¿no? Entonces, para hoy, tenían que encontrar en la norma cuáles son los métodos, ¿sí?, para análisis estructural simplificado en la norma ASTO, ¿no? ¿Cuáles son los que admiten? Ahí dice específicamente métodos simplificados o aproximados, es lo mismo, ¿no? Simplificados o aproximados es lo mismo. Y entonces, explicar acerca de eso, ¿no? Entonces, entonces, en el capítulo 4 tenemos los métodos de análisis estructural aceptados por la ASTO, donde están los métodos específicos de fuerza y desplazamiento, métodos de diferencias finitas, y elementos finitos. Estos, o sea, han sido el método de inglés, solo de ya, método de nada o método de tira finita, método de velocidad de red, los métodos armónicos, métodos basados en la deformación plástica de articulaciones, y método de línea de rendimiento. Los métodos eso, Dios, es fluencia. Línea de fluencia. ¿Perdón? Me preguntaste si es que es fluencia. Ah, ya, ya. Y en método de presión tenemos, bueno, cubiertas. Aquí se puede permitir el uso de ayudas de diseño para cubiertas que contengan elementos prefabricados en lugar de un análisis de comportamiento de las cubiertas, documentado y respaldado por pruebas técnicas suficientes. Ese ingeniero debe ser responsable por la precisión e implementación de cualquier ayuda de diseño. A ver, cubiertas, ¿cómo estaba la palabra en inglés? ¿Ah? Deck. Ah, ya. Decks son losas. Ya, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando vean la palabra deck y esté asociado a puentes, son las losas del puente. Son elementos decks tipo losas. Sí, claro. Digamos, una tabla. Pero cámbiale, si no después te va a quedar ahí como que cubiertas. Losa, deck. ¿Listo? Tenemos el ancho de franjas interiores equivalentes en esta tabla. La 4.6.2.3, donde tenemos el tipo de losa, si era de concreto, de acero o de madera. ¿Y qué te da esa tabla? El ancho de franjas interiores equivalentes. El ancho de franja. Muchas gracias. Diego. Siguiente, ¿quién era? Yo. Dale. No, Perdóname. Ah, no hiciste. Ya. Dale. Siguiente, ¿quién era? Ayrton. Y Micaela. ¿No vino? Ok. Listo. Entonces, ¿podrías presentar de nuevo, Diego, para terminar con tu presentación? Ok, entonces terminamos en la tablita, ¿no? Ya, entonces en la tablita nos da unas anchos y para deck, solo losas, ¿no? El siguiente es puentes que están sobre vigas, ¿no? Una losa sobre vigas, ¿no? Y prácticamente tenemos otra ecuación que nos va a dar el ancho equivalente. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Qué encontraste? El uno es para cuando solo son dos filas y el otro es con más de un carril cargado. El uno es solo para un carril y el otro para más de un carril cargado. Ajá.
básicamente más uno o dos o más de uno carriles canal. ¿Qué son estas franjas equivalentes? Básicamente lo que son cuando nosotros estábamos diseñando losas, seguramente con Eva, que hicieron la número 2, pues les decía que podíamos calcular para una franja cuando son losas formadas en la dirección, ¿no? Calculábamos una franja de un ancho unitario y calculábamos el área, pues, digamos, el área de acero para el cero. Acá el problema es que cuando yo quiero diseñar para las cargas vivas, pues la franja va a tener que considerar pues, que no todo el carro alcanza en la franja pequeña que yo tengo. Entonces ahí lo que me está dando es una franja de ancho equivalente que me permite pues, considerar el pedazo de carga que va a la franja equivalente. Básicamente eso. Ok, ¿qué más encontraste? Cellular and boats, bridges. Ya, esos son vigas cajón o celulares, ¿no? Listo. Ya para los celulares se puede realizar un análisis refinado de los puentes celulares en cualquiera de los métodos analíticos especificados en el artículo 4.4, excepto el método de la línea de fluencia, que tiene en cuenta las dos dimensiones vistas en planta y para el modelado de las condiciones de contorno. Los modelos destinados a cuantificar el alargado por presión y acción del marco transversal deben ser totalmente dimensionales. Ya, ¿qué entiendes ahí? ¿Qué entendieron ahí? Es lo que dice la norma, ¿no? ¿Qué dice ahí? En este caso, el método de la línea de influencia solo se divide en dos dimensiones. Que se debe tomar en tres dimensiones, o sea, Que es un análisis tridimensional, ¿no? En donde yo debo utilizar, pues, un modelo tridimensional o los métodos que están en el artículo 4.4, que son métodos aproximados, ¿no? ¿Qué más tienes? A ver. Y para secciones transversales de una sola caja, la superestructura puede analizarse como una viga de la columna vertebral, tanto para efectos de flexión como de torsión. Una caja de acero no debe considerarse rígida la tensión, a menos que le proporcione un arrastramiento interno para mantener la sección transversal de la caja. Ya. También habiendo escenas de taller de puentes de armadura, de arco, de amparo y de suspensión. Ok. Ya quiero que todo el mundo en este momento abra la norma, el ASHTO, y busque qué son métodos aproximados de análisis. Sin dañar el computador, ¿no? A ver, ¿en qué página la encontramos? 424. 445 por ahí debe ser. Más o menos estoy en esa, pero es un poquito antes. 422, voy a ver. Cristian Mera. Uy, ya me pasé. La quinta. Ya. Ahí dice, la parte 4
4.6.3 son métodos refinados, ¿no? En la página 467 son métodos detallados o refinados. Es lo mismo, básicamente. La misma cosa. ¿Y dónde están los métodos aproximados? Ahí dice. Dime. ¿Cuál los detallados? Ya te digo ahorita, dame un segundo. Dame un segundo. 4.6.3 métodos refinados. Y el 4.6.2 métodos aproximados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí en la presentación que hizo mi amigo Diego, pues que fue Diego, ¿no? Habló de los DEX, pero no me habló de algo que es súper importante, que es los métodos de distribución por factores. Súper importante, ¿no? Ok, entonces no se olviden de revisar, aunque lo revisaron, que se supone que lo prepararon, se lo salieron, de revisar el 4, capítulo 4, método 6.2, que no se enteren qué capítulo será, y el 4.6.3, que son los métodos refinados. Estos de los métodos refinados era parte de la presentación, que era enunciarlos, ¿no? ¿Cuáles son? Donde pues ya tenemos formas un poco más avanzadas de modelar lo que sería un sistema, ¿no? No se olviden de leer esa parte. Para las preparaciones, pues preparar las dos, son refinados en general. ¿Listo? Ok, entonces, luego de las presentaciones, vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando hablamos de superestructura, primero, pues debemos identificar ciertas características que son propias de los tipos de superestructura que existen. Entonces ya hablamos de superestructura, dijimos que hay puentes, los más chiquitos serían los box girders, ¿no? Perdón, los box culvert o los culvert. De ahí hablamos que íbamos a los puentes tipo losa y ahí empezamos a hablar un poquito acerca de los diferentes tipos de puentes, de superestructuras de puentes que hay en función de la longitud del puente específicamente. ¿Listo? Entonces, hoy vamos un poco a puntualizar lo que sería, primero que todo, algo que nos quedó faltando de la anterior semana, que era lo del factor N o el factor eta, que creo que lo voy a complementar para que no quede eso en el aire. Y luego, pues, vamos a hablar un poco de las generalidades en lo que serían las superestructuras, ¿no? Entonces, la anterior semana, cuando estábamos hablando de las combinaciones de carga, había un factor súper importante que era el factor eta. Este de aquí, a ver, veamos. De la combinación, ¿no? Este factor eta. Que es diferente y es algo que nosotros no tenemos en lo que es el diseño de edificios.
Entonces vamos a escribir aquí, esto sería factor eta, o de hecho lo voy a escribir acá. Ya pues a mí no me hace ninguna diferencia. Pongamos aquí factor eta. ¿Sí? ¿Y para qué se trata, no? Entonces, este factor, vamos a decir que es propio solo para el diseño de puentes. Y contempla los criterios, solo, y contempla los criterios de manera global y local de, y aquí va primero, lo que sería ductilidad, después lo que sería, a ver, esto es de y importancia, y el último, se me escapa el nombre en este momento, a ver, dame un segundo, y redundancia, muy bien. Entonces, el factor de ductilidad le vamos a llamar eta sub d, de importancia, eta sub i, y el de redundancia, eta sub r. ¿Listo? Entonces, según el efecto modificador que queremos en la carga, y de hecho no le vamos a poner queremos en la carga, le queremos en la demanda. Recuerden que cuando nosotros estábamos hablando de las ecuaciones, pues esto es demanda, ¿no? Puede ser demanda de cortante, de momento, de carga axial, de lo que sea, ¿no? Y la resistencia igual, de resistencia cortante, a carga axial, a momento, a lo que sea. Pues no importa qué tipo de fuerza es la que estemos mayorando, dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿sí? Pues voy a tener o voy a aplicar dos ecuaciones para calcular eta. ¿Listo? Entonces, la primera va a ser la expresión en la que se multiplica. Entonces yo tengo que eta va a ser igual a eta sub i multiplicado por eta sub r multiplicado por eta sub d. ¿Listo? Y esta la voy a utilizar la utilizo cuando un aumento de la demanda genera una condición desfavorable. ¿Listo? Un aumento en la demanda. ¿Listo? Y de ahí voy a tener otra condición en donde el eta se va a calcular como 1 sobre eta sub i por eta sub d por eta sub r. Y esto pues lo voy a utilizar
cuando una disminución de la demanda genera ¿qué? Una condición no desfavorable. Entonces, no siempre es el contrario, ¿no? Aquí, de hecho, lo voy a poner como en rojo. Disminución de la demanda. Entonces, recuerden que nosotros siempre vamos a diseñar para la condición más desfavorable. ¿A qué me refiero? Pues el peor momento, el peor cortante, el peor desplazamiento, el peor asentamiento. ¿Sí o no? Yo voy a querer ese tipo de cosas, ¿no es verdad? Pero lo que aquí estamos queriendo hacer es mirar cuál es el efecto de las cargas para producir una demanda que sea más grande o más pequeña y que con esta demanda se produzca un peor efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener de la primera condición un aumento de las cargas que me produzca un peor efecto. Hagan de cuenta que están diseñando un puente de vigas cajón, un puente de una sola viga, una viga de un puente. Entonces, van a diseñar para el fenómeno que es el momento en el centro de la luz. El fenómeno en el centro de la luz es peor cuando las cargas son más grandes o cuando las cargas son más pequeñas. En general, cuando es un puente simplemente apoyado. El momento en el centro de la luz. Exacto. Entonces, entre mayor sea la carga, pues mayor es el momento. Es un fenómeno directo. Más carga, más momento. Entonces, ¿yo qué quiero? Pues aumentar la demanda. Y por eso voy a calcular el factor eta como la multiplicación de los factores individuales. ¿Listo? Entonces, si ustedes se ponen a pensar todo lo que ustedes han aprendido aquí en la universidad, pues es directamente eso, ¿no? Más momento sísmico, más carga sísmica, mayor momento, exactamente, es casi lo mismo, ¿no? Sin embargo, hay un fenómeno en el que no ocurre eso. Por ejemplo, cuando ustedes hagan de cuenta que ustedes están haciendo un análisis de estabilidad. Y esto es un ejemplo de la segunda condición, porque es como la más rara, es como que dices, la segunda condición es que yo voy a bajar las cargas de tal forma que bajo la demanda y eso me va a producir un peor efecto. Entonces eso como que en la mente como que no es tan fácil, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen una columna. Supongan que ustedes tienen un pórtico que tiene dos columnas. ¿Estamos de acuerdo? Y ese pórtico tiene, pues, una cimentación. Supongamos que es esta la cimentación. Entonces, si esto es totalmente simétrico, me voy a inventar, yo voy a tener aquí las cargas provenientes de lo que es la carga viva vehicular. Voy a tener en cada uno de estos elementos un peso propio, ¿estamos de acuerdo? Que más o menos, si esto es simétrico, el peso propio debe ser un vector que está por aquí, el vector del peso propio. Y esto va a estar, no sé, puede ser que está enterrado por aquí. Y por lo tanto, el terreno va a producir una carga del terreno. Y todo eso, pues va a ser mi sistema funcionando normalmente. Pero si ustedes hacen el análisis de volcamiento para cargas laterales, entonces supongan que encima tienen la fuerza de lo que sería este pedazo que se acelera y que tiene entonces una fuerza sísmica 1 y cada columna va a tener una fuerza sísmica 2 o 3
debido al efecto del sismo. Y cosas así. Entonces, si yo cojo y hago un análisis de estabilidad al volcamiento y escojo este punto A como el punto de análisis, claramente la fuerza sísmica me está generando un momento de inestabilidad que se está equilibrando por el momento de las cargas verticales que yo tengo ahí. Entonces, ¿qué quisieran ustedes? Por ejemplo, quisieran mayorar las cargas estáticas, las cargas para analizar el peor efecto al volcamiento. ¿No? No. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el factor eta no debería ser la multiplicación, sino debería ser la relación inversa. Porque entre más grande yo ponga las cargas estas, que son las del peso propio, las de las cargas vivas, etcétera, pues el momento que estabiliza el sismo va a ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quisiera yo? Pues por el contrario, coger y tener un factor eta más pequeño que me disminuya el fenómeno, pues, de las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por allá, cuando estábamos haciendo nosotros el análisis de estas tablitas, recuerdan que ustedes por allá, alguien me mostró las tablas con que se calcula eso, ¿no? Uy, no sé, no las encuentro. Los factores gamma sub P. Este del factor gamma sub P. Recuerdan, quiero que busquen ahorita, y les dije que impriman esas tablas. ¿Las tienen por ahí a la mano? Busquen la tabla esta y la tabla de donde se encuentra el factor gamma sub P. Está en la norma, ¿verdad? También está en la norma. También está en el libro. Yo la voy a sacar del libro que es más rápido. Pero también está en la norma, ¿no? Si la encuentran en la norma rápido me avisan para... Está en el capítulo de cargas. Ah, no. A ver, le voy a buscar aquí. A ver, ¿cuántos Mirandas hay? A ver, estoy viendo 1, 2. En la página 70 está en la... Página 70 del documento. Ya, ahí está la una. Perfecto, gracias. Página 70. Ok. Me voy a cortar este pedacito. Y no voy a copiar toda la tabla, solamente una fracción de la tabla, para que ustedes se fijen de lo siguiente. Resulta que en estos factores gamma, el mismo principio, se usa para calcular los factores gamma sub P. Entonces, no sé por qué no se copia. Entonces, fíjense, aquí tengo la tablita de los factores gamma sub P, que dijimos que son página 70 en el Ashto. De hecho, es la página, ¿qué? Página 318, ¿no? Página 318. Y entre paréntesis le voy a poner página 70. Y aquí habían el factor máximo y el mínimo. ¿Cachan?
Entonces, el máximo, cuando yo estoy evaluando, por ejemplo, la carga de los componentes de lo que sería la estructura de la columna, pues yo no voy a coger aquí un máximo, yo voy a coger un mínimo para evaluar la estabilidad. ¿Cachai? Y en el sismo, pues el sismo no tiene un factor de maduración. El sismo siempre es uno. Si ustedes se fijan ahorita en la tabla, se van a dar cuenta que el factor del sismo es uno. Y está incluido toda la parte de la probabilidad dentro del análisis del procesismo. ¿Se entiende cuándo utilizo un máximo? Por ejemplo, si yo quisiera sacar un momento positivo, pues máximo, ¿no? Un análisis de estabilidad mínimo. Y así algunos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una pila y estoy evaluando la flotación de la pila. Entonces, en la flotación de la pila, yo quiero que los componentes se mayoren por 1.25, el peso de los componentes, porque se menoren por 0.90 porque me producen un efecto masivo. ¿Ah? Que se menoren, ¿no? Porque se va a tener menos peso y va a ser más fácil que flote. ¿Se entiende? El mismo principio se utiliza en la parte superior. ¿Listo? Ok. Vamos a hablar de los factores eta específicamente. Y vamos a hablar pues de los factores eta sub i, eta sub r y eta sub d. ¿Listo? Entonces resulta que estos factores, ¿sí? El primero, que es el de ductilidad, lo que evalúa la capacidad de deformación local y global de la estructura más allá del punto de fluencia. Sin pérdida aparente de resistencia. ¿Listo? Eso es ductilidad, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuánto me puedo deformar después del punto de fluir sin romper? ¿Sí? Entonces, en la parte de la ductilidad, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Entonces, va a estar primero que todo por estados. Entonces, para los estados de resistencia y fatiga y fractura, ¿sí? En todos los elementos. Entonces, si yo estoy analizando cualquier elemento del puente, pero estoy analizando cualquiera de estos dos estados, el de resistencia y el de fatiga y fractura, pues yo voy a tener que considerar el factor eta de ductilidad. Y ese factor eta, y todos van a tener tres formas o tres condiciones. Entonces van a ser eta sub d, va a ser igual a 1.05, digamos, es mayor a, eta sub d va a ser igual a 1, y eta sub d puede ser igual a 0.95. Aquí dice mayor o igual. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es 1? ¿Sí? Va a ser 1 cuando cumplo con los requisitos mínimos de detallamiento estructural.
¿Listo? ¿Por qué? Porque el detallamiento estructural que me da la norma y el ASHTO y el ACI, pues me asegura la ductilidad del elemento ante acciones, ¿no? Entonces, si me dice que tengo que poner 3 estribos en esa zona o 10 estribos en esa zona y los coloco, pues bien. Entonces, esas son las condiciones normales. ¿Cuándo es 1.05? Cuando coloco menos. De lo que exige la norma para detallamiento. Entonces, no voy, esto es usualmente para análisis de puentes existentes. Uno no sabe, algunos ya no cumplen la normativa. Entonces, yo voy a hacer el análisis de esos puentes, pues necesito colocar o estimar un eta que debe ser mayor a 1.05. ¿Listo? ¿Y cuánto pongo 0.95? Entonces son las 3 condiciones. Pongo menos, pongo lo justo. ¿Cuál sería? Aquí sí. Coloco más de lo que exige la norma para detalle. Y punto. Ahora, fíjense que en este de ductilidad yo solo puse 2 estados límites. ¿Cuáles me faltan? Servicio. ¿Y cuál más? Servicio. Y en evento extremo. Fácil. Ahí en esos, este siempre va a ser igual a 1. Ni siquiera, siempre. Estoy diseñando, analizando, haciendo algo para los criterios de servicio y evento extremo. Eta sub D va a ser igual a 1. ¿Listo? Siguiente. Va a ser eta sub D de redundancia. Entonces, para eta sub D de redundancia, literal, lo que quiere estimar, ¿no? O estima la capacidad local y global de redistribuir las fuerzas de forma segura a otros elementos del puente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? La redundancia es la capacidad de distribuir fuerzas. Entonces, yo tengo una sola columna. Si yo tengo esa sola columna y por algún motivo X, Y o razón, la columna falla en la base por momento, ¿a dónde se va la fuerza de la columna? Solo tengo una columna y falla. ¿Tiene para dónde irse la fuerza? Punto. Es un elemento poco redundante. Si tengo 2, bueno, pues es que para que falle 2 columnas que estén amarradas con una viga, como esta que dibujé acá, pues tiene que primero articularse las 2 columnas en la base y aparte articularse los 2 extremos de la viga para que eso se falle. ¿Por qué? Porque si solo se articula en la parte de abajo, no importa, son 2 columnas en voladizos y tiene resistencia a carga lateral. Si solo fallan las vigas a momento, no importa. Es una viga simplemente apoyada en 2 columnas. Es estable todavía. ¿Cachan? Si fallan los 4, ahí sí, el sistema. Pero ya es más, tengo que fallar 4 zonas
es bastante más redundante. ¿Se entiende? Tengo una losa. Si falla, tengo una sola losa apoyada en nada, solo la losa. Si falla un tramo de la losa a momento, pues ya se acabó la losa, ¿no? O falla por cortante. Pero si tengo la misma losa apoyada en vigas, pues si falla la losa, pues no importa, la carga se pasa a las vigas. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Localmente, aquí de ejemplos de elementos locales y globales, por ejemplo, todo el sistema estructural o todo el puente como tal. ¿Estamos? Entonces, eso es la redundancia. Para la redundancia, en cambio, tengo los estados límites que evalúa son la resistencia. Para resistencia, en todos los elementos. Entonces, nuevamente voy a tener los mismos. Eta sub R va a ser igual a, va a ser mayor o igual a 1.05. Eta sub R va a ser igual a 1. Y eta sub R, fácil, ¿no? Eta sub R va a ser mayor o igual a 0.95. Y el mismo criterio. Entonces, el 1, condiciones normales. Entonces, elementos con capacidad de distribuir energía o distribuir fuerzas hasta 2 elementos. Ok, y esto me voy a inventar. Si ustedes ven en la norma y dice niveles convencionales de redundancia, ¿y eso qué es? Entonces yo digo, pues en el ejemplo que les mencioné del pórtico, pues si yo tengo un pórtico con 2 columnas y una viga, pues si falla una columna, pues tengo 2 elementos que soportan. Me parece algo normal, ¿no? El de arriba, elementos sin capacidad de distribuir fuerzas. Por ejemplo, la columna en voladizo. Nada, se cae la columna en voladizo, se cae, se fue. No hay nada que hacer, ¿no? Y elementos con capacidad de distribuir fuerzas a 3 o más elementos. Entonces, 3 o más elementos. La losa de un puente de vigas, ¿no? Pues tengo más de 3 vigas. Aparte tengo la losa en general. Y por eso. Ahora, ¿cuáles son los estados límites que me faltan? Tengo el de resistencia. El resto es servicio, fatiga, evento extremo. ¿Qué creen que es eta sub R? Igual a 1. Y el último, que va a ser eta sub I, que es de importancia operacional. En donde el criterio de importancia evalúa la importancia
local del elemento ¿sí? Para prevenir un colapso. Parcial o total. Del puente. Entonces, eso es local. Mi elemento dentro del puente, ¿qué tan importante es? ¿No? Y también, globalmente, evalúa la importancia del puente y su efecto al salir parcial o totalmente de funcionamiento. Y entonces esta vaina es bien subjetiva, ¿no? ¿Qué tan importante es el elemento dentro del puente para evitar que se colapse? Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando una losa, si la losa llega a fallar por flexión, estoy haciendo el análisis de flexión de la losa, y la losa está fallando por flexión, ¿eso va a producir un colapso total o parcial del puente? No, no. A lo mucho, como es por flexión, lo que va a pasar es que las varillas se ceden y va a haber un hueco y yo cierro eso y queda funcionando. ¿No es verdad? Pero si estoy analizando la columna, que hay una sola columna, y estoy chequeando el diseño acortante de la columna, ¿qué tan importante es que la columna no falle acortante? Localmente, súper importante, ¿no? Entonces, aquí empieza a haber un criterio, no hay un criterio generalizado y va a depender mucho de su criterio. El otro es en comparación del puente en general. ¿Qué tan importante es el puente? Entonces, hagan de cuenta que, no sé, tenemos que exportar el petróleo del oriente y lo llevamos a, no sé, a Esmeraldas. ¿Sí? Hay puerto en Esmeraldas. A Guayaquil, seguramente. ¿No? Y toca pasar por un puente sí o sí. No hay cómo hacer más. Porque desviarse supone, no sé, 20 horas más de traslado o lo que sea. Entonces, operacionalmente ese puente es importante, súper importante, ¿no? Es lo que nos permite exportar petróleo dentro del país. Hay una guerra y eso, pues, esperemos que no, pero ahorita lo que están viviendo en Rusia y Ucrania. Hay una guerra y necesito llevar tropas, alimentos, porque no es solo llevar hombres, es darles de comer, ¿no? Necesito llevar alimentos para esa gente y necesito sí o sí pasar por aquí. El puente se vuelve de importancia operacional, sí, estratégica, ¿no? Entonces, es más que todo relacionado a eso, pero es bastante subjetivo y el dueño del puente nos va a ayudar porque nosotros no vamos a pagar el puente, vamos a diseñar el puente. Es el que nos paga por hacer el puente, pues le vamos a decir, hombre, ¿qué tan importante le parece a usted su puente? Porque eso va a costar más plata. De hecho, ahora que salgan a la vida profesional, que de hecho ustedes ya están afuera prácticamente, cada vez que les pongan un proyecto de construcción, ustedes les dicen, yo le puedo diseñar según la norma su edificio, pero haga de cuenta que cuando venga el sismo de diseño va a quedar de demoler. No se va a morir, pero no le va a servir nada. O se lo puede diseñar para que no se caiga. Entonces, ¿qué va a decir el dueño? Para que no le pase nada. Va a decir, no, pues que no se me caiga. Ya, perfecto, cuesta más plata. Lo que cuesta. ¿Quién es el que tiene que decidir eso? El dueño, ¿no? Les recomiendo, ¿no? De pronto se hacen de menos problemas. Ok. Importancia operacional. Nuevamente vamos a tener los tres estados.
¿no? Entonces yo voy a tener que este criterio solo se evalúa, en cambio, para resistencia y evento extremo. Y para resistencia y evento extremo, yo voy a tener los mismos tres criterios. Entonces, eta sub i, eta sub i, eta sub i. Esto es mayor 1,05 igual a 1, mayor o igual a 0.95. Y aquí empieza, ¿no? Son puentes importantes operacionalmente. Estos serían puentes típicos. O puentes normales, podríamos también decir. Como por ejemplo, digamos, hay un puente que vaya que conecte Quito con algún cantón cercano. Yo podría decir que inclusive en los puentes típicos normales estaría el puente que nos une con Quito. ¿Sí o no? El puente de aquí de Cumbayá. ¿Por qué me refiero? Porque bueno, si nos desconectamos de ahí, ¿va a ser un impacto a la economía? No, nos toca irnos por la de a pie que están reparando ahorita. Nos vamos por la ruta viva. Entonces, no es tan grave el asunto, ¿sí? Un puente típico, ¿no? Y de ahí, puentes menos importantes. Y le voy a poner menos importantes porque no sé cómo decir no importantes. Creo que no queda bien polite decir eso. Pero, por ejemplo, usted tiene un puente que le une su casa de campo con la carretera principal. Bueno, pues, si se queda usted ahí aislado no es tan grave. Ni al país ni para la ciudad. Entonces, ya, digamos que podría meterse en esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de neta? Me parece que este tema generalmente no lo toco en las clases porque es como de leer la norma, pero me pareció que este semestre iba a dar un poquito más de énfasis. ¿Se entendió? Entonces, como ustedes ven, ese ETA es muy subjetivo, porque no hay algo que dice claramente exactamente cómo. Y no hablo de este del ETA swing, sino en general, ¿no? ¿Cumple la norma? ¿No cumple? ¿Es redundante? ¿No es redundante? Es algo muy subjetivo. Esperemos que para futuras versiones de la norma, pues ya haya una forma como más a prueba de error, de cómo es determinar esto. Pero en últimas deben pensar en cuál es el fenómeno que estamos queriendo evaluar. A la larga, lo que estamos queriendo evaluar es esto, ¿no? El fenómeno de las cargas. Yo quiero hacer más grandes las cargas o hacerlas más pequeñas las cargas, ¿no? Para aplicarlas en esa inecuación de diseño que siempre debe tener ETA. Por cierto, en las tareas, cuando me pongan el ETA, me van a argumentar por qué es ETA, ¿no? Lo van a van a calcular una viga y van a decir, bueno, para mí el ETA es tanto, porque de importancia operacional lo escogí como 1 por tal razón, de redundancia es 1,05 por tal razón, y no sé qué. Y al final los multipliqué porque el peor efecto es tanto, ¿me entienden? Tienen que argumentar sus etas, ¿sí? El factor eta, con algunos criterios pues, sencillos que hemos visto. ¿Listo? ¿Preguntas de este tema? Eso nos quedó de lo que son factores y combinaciones de carga. Con eso completamos el tema. ¿Listo? Ok. Entonces, en estos 20 minutos que nos restan, vamos a hablar ahora de superestructura. Entonces, cuando hablamos de superestructura, lo primero que debemos hablar o definir es por qué es importante elegir
bien la superestructura, ¿no? Entonces, esto sería mi tema número 3. Ya estamos en el módulo 3, como pasa el tiempo, ¿no? Que sería superestructura. Por cierto, ¿para cuándo quedó el examen? ¿Para esta semana? ¿Sí? ¿Para la próxima clase? Allá. Superestructura. Estructura. Listo. Entonces, generalidades. Claro que sí. O sea, la prueba va hasta el último. Cargas. Todo lo de hasta el tema 2. Tema 2. O sea, Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno. Ok. Pero obviamente, pues, la aplicación está en la mente. Ok. Ok, entonces, generalidades. Cuando hablamos de la superestructura, ¿sí? Vamos a decir que su importancia y elección radican principalmente en el costo asociado a cada tipología de superestructura, ¿no? ¿No? Entonces, al momento de seleccionar una superestructura, debe tenerse en cuenta o debe considerarse dos criterios. Principalmente. Entonces, ¿cuál va a ser el primer criterio? El primero va a ser la longitud de la luz. Ni siquiera la longitud del puente, ¿sí o no? Es más un criterio de la longitud de la luz más grande. Entonces ya vimos en las imágenes que les mandé o que les mostré cuando estábamos viendo las superestructuras, pues de que obviamente si yo quiero un puente atirantado colgante, puedo ya superar tranquilamente los 500 metros de luz, los 1200 metros de luz. Pero ¿necesito hacer un puente tan grande? A veces no necesito. Es más, la mayoría de los puentes son puentes bastante comunes, como los que tenemos por aquí, ¿no? Y funcionan bien. Entonces, la necesidad de la luz va a estar más que todo dada por una necesidad de que sea así, no hay otra alternativa, ¿no? Y lo segundo va a ser la facilidad de técnicas de construcción. ¿Y a qué me refiero con la facilidad de las técnicas de construcción? Pues lo que habíamos hablado un poco también, de que pues yo pueda construir, ¿no? Y que cumpla el objetivo de constructibilidad del puente. Recuerda, que se pueda construir, ¿no? Entonces, aquí tengo una gráfica que lastimosamente no la tengo muy en detalle, en donde aparece un esquema del tipo de puente que nos va a servir
como pues para que ustedes se den cuenta de la tipología que pueden seleccionar en función de lo que sería la luz que quiero salvar. Entonces tengo aquí, por ejemplo, ya habíamos hablado, luces entre esta escala de aquí está en metros. Entonces, si yo tengo luces pequeñas, pues es un slab, ¿no? Una losa. Si yo ya tengo luces hasta 50 metros, una viga vigas I o vigas 2. Si yo estoy hablando de luces de 60, ya puedo empezar a hablar de lanzamiento incremental, de varias luces unidas, de lo que serían puentes en voladizos sucesivos, que pues tenemos un ejemplo en el cual alcanzamos ya luces de más de 150. ¿Cuántas luces? 170 las luces del puente sobre el río Chicha. Claramente, pues, un puente en voladizo sucesivo. Esa tabla solamente es para puentes de hormigón, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a necesitar o vamos a tener es el límite de la luz. ¿Listo? Ahora, respecto a cómo yo hago lo que sería la parte del diseño, pues ya vamos a empezar a hablar un poco de cómo yo puedo predimensionar una vez que he elegido qué tipo de puente tengo. ¿Qué es importante? ¿Qué es el proceso de predimensionar? Yo les digo, bueno, vamos a hacer un puente de 20 metros. ¿Qué puente escogerían? De la clase, de los tipos que hemos visto. Puente tipo losa. Y entonces vamos a hacer el análisis estructural. ¿Qué necesitan para meterle a SAP un puente tipo losa? Ya sabemos cuáles son las cargas. Las cargas vehiculares están establecidas. La sección. ¿Cómo sé la sección transversal? Pues necesito saber arrancar con algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el espesor de la losa? Si tengo una luz de 20 metros. ¿Cachan? Ese primer instante es importante porque nuestro proceso empieza con un proceso de prueba y error. Yo no sé cuántos serán, 5 centímetros, 10, 20, 30, ¿cuánto? Eso es lo que vamos a ver en esta siguiente parte. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con lo que sería la parte 3.1.1, que son puentes de concreto armado. Y específicamente, la primera tipología que sería el tipo losa. Entonces, vamos a decir que aunque la tabla habla de que se pueden utilizar hasta 20 metros, hasta 50 aciertos, vamos a hablar de en qué rangos son como económicos, ¿sí? Entonces, primero que todo, estos puentes tipo losa son económicos, o mejor dicho, para puentes simplemente apoyados, son económicos para luces menores a 12 metros. Entonces, puente simplemente apoyado, 12 metros, ¿no? Para puentes continuos, o sea, puentes de losa continuo, estamos de acuerdo que en un puente continuo yo ya tengo momentos negativos, ¿no? Entonces yo ya tengo otros tipos de criterios para el diseño, pero para puentes continuos dependen de la relación
entre la luz externa, que yo le voy a llamar Lx. ¿Estamos? Lx. Y la luz interna. Que le voy a llamar L sub I. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, supongan que ustedes tienen este puentecito, que les voy a copiar aquí. Y es un puente que estamos viendo longitudinalmente, ¿estamos de acuerdo? Entonces tengo los dos estribos en sus extremos y tengo dos apoyos intermedios. Entonces, de ese puente va a haber una losa continua en esa estructura. Entonces, yo voy a llamar la luz exterior, va a ser la luz que llega a los estribos de mi puente. Recuerden que la luz es diferente de la longitud, ya lo mencionamos. Entonces, ese puente puede tener 60 metros, pero cada luz puede ser de 20. Eso es lo que estamos analizando, ¿no? Entonces, la luz exterior solamente va a tener un puente 2. No puede tener más porque tiene 2 estribos. Mientras que luces interiores, en este caso hay una, pero puede tener más de una, no importa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la relación entre la luz interior y la luz exterior, vamos a tener ciertos valores. Entonces, si la relación entre la luz, mejor dicho, perdón, si la luz exterior es menor a 10.5 metros, entonces la relación entre la luz interior, L sub I, y la luz exterior, que sería Lx, debe ser o rondar 1.26. Ahora sí, la luz exterior está entre dos valores. O sea, es menor o igual a 10.5. Perdón, es mayor o igual a 10.5. Y es menor a 15 metros. Entonces, la relación entre LI y L exterior la vamos a tomar como aproximadamente 1.31. ¿Estamos? Ok. Entonces ya tenemos cuál va a ser la relación de las luces. Eso me va a dar, si yo les pongo que son 60 metros, entonces con 60 metros ya pueden decir cuántas luces internas y externas puedo tener, porque no debe haber una relación entre las longitudes de ellas. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué vamos a ver? Resulta que si yo cogiera aquí, en este punto, y le hiciera un zoom, en este punto, y le hiciera un zoom, y dibujara ese pedacito, voy a tener lo siguiente. Ese elemento es una losa. Recuerden que estamos hablando de una losa continua, ¿no? Entonces, para la losa continua, yo voy a tener espesores. ¿Qué son estos espesores? ¿Listo? Entonces tengo el apoyo, en donde va a existir una viga que le vamos a llamar una viga cabezal, o en inglés una capa.
Y vamos a tener la columna. ¿Estamos? Esto es la losa. Y la he cortado, pues, a cierto nivel. Como es una losa continua, lo que vamos a tener son espesores. ¿Sí? Y voy a tener un espesor mínimo que cumplir durante el apoyo. ¿Por qué? Porque en el apoyo, pues voy a tener un cortante grande. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener máximo cortante y necesito un peralte más grande de la losa. Y por fuera del apoyo, voy a tener un espesor mínimo también, que no necesita ser tan grande, y que va a estar por fuera de esa zona. Entonces, ¿cuánto mide esa zona? Va a ser la longitud en donde va a haber una transición desde el espesor grande al espesor pequeño de una longitud de 0.15 veces S. ¿Qué es ese en losas continuas? ¿Sí? Como este es un puente tipo losa, S es la distancia entre apoyos de la losa. ¿Sí? Entonces, en este caso, debería ser la distancia entre el apoyo y el otro apoyo. ¿Sí? Esa distancia va a ser la mitad del apoyo. Sí, si quieres, no importa. Si tomas desde la mitad, pues vas a tener una distancia más grande. Entonces, no dice esto exactamente. La norma, menos que diga distancia efectiva, habla de la distancia de tres. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, si la primera luz es 20, entonces S es 20, y de este lado, del 15% de 20, voy a hacer una transición del espesor más grande al espesor más pequeño. Y si del otro lado no es 20, sino que es 30, pues este espesor de aquí, de esa transición, pues se calcula con el 30 de acá, del otro lado de la luz. ¿Se entiende? Y listo. Si lo quieren hacer simétrico, pues cojan la luz más grande de ambos lados y lo ponen simétricamente. El espesor en la parte del apoyo va a ser 1.33 por S más 10 sobre 30. Esto tiene unidades. Esas unidades están en pulgadas, me parece. Les voy a revisar la tablita. Esa tablita la vamos a ver un poquito más adelante. S más 10, S está en pies. S más 10 sobre 30, eso está en pies. Ahí dice, S está en pies. Ya lo puse aquí. S está en pies. Entonces, la distancia en pies más 10 sobre 30 y nos da el espesor. Y S más 10 sobre 30 por 0.8, pues me da el espesor de la zona de ensanchamiento. ¿Listo? ¿Preguntas de eso? ¿No? Entonces ya tenemos cómo calcular el número de luces, ya tenemos cómo predimensionar el espesor de la luz. Con unas simples ecuaciones que solo dependen de la luz. ¿Listo? Pues nos vemos la próxima clase y continuamos con este tema. Muchas gracias.